En 2016, el Reino Unido tomó una de las decisiones más importantes de su historia moderna. El 52% de los votantes decidió abandonar la Unión Europea en un referéndum que prometía tres cosas muy concretas: recuperar el control de las fronteras, fortalecer la economía y devolverle al país su soberanía total. El mensaje era poderoso: menos burocracia, menos inmigración, más independencia, en final una Gran Bretaña más fuerte. Pero casi 10 años después, una pregunta domina cada vez más el debate político británico: ¿y si el Brexit fue en realidad un error histórico? Uno de los argumentos más potentes a favor del Brexit era el control migratorio. Take Back Control, o retomar el control, probablemente el eslogan más poderoso de toda la campaña. La promesa era simple: fuera de la Unión Europea, el Reino Unido decidiría exactamente quién entra y quién no. Suena lógico, ¿no? Pero aquí empieza la ironía. El Brexit no redujo la inmigración, la transformó. Veamos. Antes del Brexit, gran parte de los inmigrantes provenían de Europa del Este: polacos, rumanos, lituanos. Solo los polacos llegaron a superar el 1.000.000 de residentes en Reino Unido. Después del Brexit, esa migración europea cayó con fuerza. ¿Problema resuelto? No. Porque mientras bajaron los europeos, se disparaba la inmigración desde fuera de Europa. Los principales nuevos inmigrantes pasaron a ser indios, nigerianos, pakistaníes y chinos, llegando con visados de trabajo y estudio. Y aquí está la parte incómoda. Para una parte del electorado pro-Brexit, el problema nunca fue únicamente cuánta gente llegaba, también importaba quién llegaba. Este es el elefante en la habitación. Además, los cruces irregulares por el Canal de la Mancha explotaron. En 2022, más de 45.000 personas cruzaron en pequeñas embarcaciones, muchas provenientes de Albania, Afganistán, Irán y Siria. La razón de esto fue que al salir de la Unión Europea, el Reino Unido perdió mecanismos legales que facilitaban devolver solicitantes de asilo al primer país europeo al que habían llegado. En otras palabras, ganó soberanía en teoría, pero perdió herramientas en la práctica. Y el dato final lo resume todo. En 2016, la migración neta rondaba las 300.300 personas. En 2023 alcanzó casi el 1.000.000. La política diseñada para reducir la inmigración terminó produciendo cifras récord. Luego de la pandemia en 2020, la crisis económica mundial se intensificó y la inflación se disparó en casi todos los países del mundo. Pero en Reino Unido había un problema extra: el Brexit. Antes, una pequeña o mediana empresa británica podía comprar materias primas en Europa o vender sus productos al continente como si fuera un comercio interno, sin aranceles, sin papeleo y sin grandes retrasos. Después del Brexit, de todas formas, esto cambió. Llegaron controles aduaneros, certificados sanitarios, formularios, inspecciones y costos logísticos mucho mayores. Y esto afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Las grandes corporaciones pueden absorber costos o montar filiales en Europa. Una pyme no puede hacerlo. Muchas pymes dejaron de exportar porque ya no era rentable, o directamente han cerrado sus puertas porque ya no hay otra salida. Menos comercios significa menos competencia y precios más altos. Y al final esa factura siempre llega al mismo lugar, al consumidor. Comida más cara, energía más cara y productos más caros. El Brexit no creó por sí solo la crisis del costo de vida, pero sí la empeoró, y de forma muy visible. Pero el impacto no fue solo económico, también fue político. Con la renuncia del primer ministro Keir Starmer el pasado 22 de junio, se terminó de afirmar una crisis política grave. Desde el referéndum, el Reino Unido ha vivido una inestabilidad poco habitual, con 5 primeros ministros en menos de una década: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Una auténtica puerta giratoria en Downing Street.
El caso más extremo fue Liz Truss. Su plan fiscal provocó turbulencias en los mercados y terminó con su caída tras apenas 49 días en el poder. En el tablero de la geopolítica global, fuera del bloque europeo, el Reino Unido sigue siendo un actor relevante, por supuesto. Conserva poder militar, influencia diplomática y el peso simbólico de una gran potencia histórica. Pero la realidad es menos cómoda de lo que su narrativa nacional suele admitir, porque ya no se negocia desde la misma posición de fuerza, ya no se tiene asiento en la mesa donde se definen muchas de las reglas que, de todos modos, terminan afectándolo. Y esa es la paradoja del Brexit. Recuperar soberanía no necesariamente significó ganar poder. Brexit se vendió como un camino hacia prosperidad, soberanía y control. Pero la realidad ha sido mucho más compleja. Mayor presión migratoria, mayor coste de vida, menor crecimiento económico y menor influencia internacional. Eso no significa que el Brexit sea irreversible, ni siquiera significa que el Reino Unido esté condenado. Porque la historia rara vez se decide en un referéndum, se decide en las décadas que vienen después. Y el verdadero impacto del Brexit no se medirá en titulares, sino en las generaciones futuras. En empresas que se fueron, en inversiones que nunca llegaron y en jóvenes que heredarán decisiones que nunca votaron. Quizás dentro de 20 o 30 años el Brexit sea recordado como el momento en el que el Reino Unido se recuperó su rumbo. O quizá como el instante exacto en el que una potencia global comenzó su lento declive. Aún es demasiado pronto para saberlo, pero una cosa ya es clara. El Brexit no es un final. Fue el comienzo de un experimento histórico, cuyas consecuencias apenas estamos empezando a entender. Hasta el próximo video.